Bien, muchachos, vamos a empezar ahora una nueva orientación en el curso de economía que se llama la economía pública, justamente, ¿no? Donde se va a plantear 3 puntos, ¿no? En primer lugar, lo que es el sistema tributario. En segundo lugar, lo que es el presupuesto general de la República y también la cuenta general de la República. Y tercero, la política fiscal para el manejo del endeudamiento externo, ¿no? ¿Cuál ha sido la historia de nuestro país con relación a la deuda externa? ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? Porque finalmente el Estado es un ente, es una, digamos, estructura, digamos, muy amplia que refleja lo que es el fin, digamos, de la economía, ¿no? Que es la regulación. El Estado no solamente va a regular, ¿no? También va a ser redistribuidor de la riqueza, ¿no? El Estado también va a ser estabilizador de la economía, para eso está la política económica. Y también el Estado va a ser un proveedor, ¿no? O sea, va a tratar de repartir la riqueza de manera, digamos, equitativa a través, ¿no? De las obras, ¿no? Todo lo que significa la infraestructura pública, ¿no? El Estado también va a constituir empresas, el Estado va a tener instituciones descentralizadas, va a tener ¿no? Gobierno central, va a tener gobiernos locales, va a tener gobiernos regionales, y para eso necesita billete, necesita dinero. ¿Cómo se llaman esos recursos que el Estado recauda? En su gran mayoría para financiar sus gastos, se llaman tributos, ¿no? Y justamente vamos a analizar lo que es el sistema tributario, ¿ya? Como su nombre lo indica, un sistema viene a ser un conjunto de entidades, ¿no? En este caso viene a ser el conjunto de mecanismos e instituciones, ¿no? Que tiene como finalidad el diseño, aplicación y recaudación de los tributos. De tal manera que la recaudación tributaria dependerá del sistema tributario que se tenga. Bueno, en ese sentido, ¿qué van a representar los tributos? Bueno, los tributos van a ser los ingresos fiscales, obviamente los ingresos del erario nacional, expresados en aportes, ya sea voluntarios o involuntarios. Cuando uno es tributante, ¿no? O contribuyente, ¿no es cierto? Esos aportes pueden ser voluntarios o pueden ser involuntarios. Se pagan porque son imperativos o porque simplemente ni cuenta te das que los estás pagando, ¿no? Por eso se llaman voluntarios o involuntarios. Hay mucha gente que cuando compra, no sé, una gaseosa, compra cigarrillos o se compra ropa, ni sabe lo que está pagando. Entonces ahí se está viendo lo que es la parte involuntaria del tributo, ¿verdad? O de repente paga su recibo de luz, ¿no es cierto?, a la empresa respectiva, pero ahí, por ejemplo, en ese recibo se están incluyendo algunos tributos, como los servicios que dan los municipios, llámense limpieza pública, alumbrado público, ¿te das cuenta? Entonces, decimos que los tributos pueden ser voluntarios o pueden ser involuntarios, ¿ya? Y que van a realizar las personas naturales y las personas jurídicas. En este caso habría que diferenciar. Persona natural es el individuo, ¿está bien? El ser humano. Y la persona jurídica es la ficción legal. O sea, se llama ficción legal porque es una figura que el derecho ha creado, ya sea el derecho civil o el derecho mercantil. ¿Está bien? O sea, para ser más entendido, sería pues una empresa, sería una institución, ya sea con fines de lucro o sin fines de lucro. ¿Está bien? Y que obviamente se van a orientar hacia el tesoro público. Cuando decimos el tesoro público me refiero a las arcas fiscales, o sea, la recaudación de ingresos corrientes para el gobierno. ¿Está bien? Eso representa los tributos. En este sentido, la política tributaria es la base, me dejo entender, para construir un buen presupuesto. De tal manera que la ejecución presupuestaria dependerá del mecanismo tributario políticamente hablando. ¿Está bien? Entonces, la política tributaria es el conjunto de medidas de política económica y fiscal. Ojo, hacemos la observación. La política fiscal es parte de la política económica, porque la otra se llama monetaria, ¿verdad? Entonces, evidentemente, dentro de esas medidas fiscales va a estar la política tributaria, porque lo fiscal no solamente implica la recaudación, también implica lo que se gasta, ¿verdad? Y para eso tenemos todo un sistema nacional de control. Bueno,
¿Quién es el que ejecuta, diseña, planifica y aplica la política tributaria? Va a ser el MEF, ¿ya? O sea, el Ministerio de Economía y Finanzas. Por lo tanto, quien sea ministro de Economía o ministra de Economía va a tener la responsabilidad, obviamente política, del manejo tributario en un país, ¿ya? Y obviamente la política tributaria tendrá el objetivo de financiar al Tesoro Nacional, de financiar a la hacienda pública, ¿verdad? Eso se llama política tributaria. Ahora, evidentemente en esa política vamos a tener organismos, ¿ya? Hay dos tipos de organismos. Están los organismos recaudadores y los organismos fiscalizadores. En este caso vamos a tener dos sabuesos, dos pilares para el manejo tributario. Uno se llama la SUNAT y el otro se llama la SAC, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? La SUNAT, desde el año 2008, desde hace 12 años, se llama así: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. ¿Por qué digo esto? Porque la SUNAT viene de los años 90. Lo que pasa es que antes había la SUNAT propiamente con la letra T al final y la SUNAT con la D al final. O sea, aduanas y política tributaria estaban separados. Pero al final las aduanas sirven para no solamente fiscalizar el comercio exterior, sino gracias a las aduanas se recauda el ingreso más importante para el Estado, que son los aranceles, ¿no? Los aranceles representan un monto importante dentro de la recaudación tributaria de un país. Por eso que en el gobierno de Alan García se fusionaron, ¿verdad? Y tanto la SUNAT como las aduanas ahora forman una sola institución. La SUNAT va a recaudar los ingresos para el gobierno central, ¿está bien? O sea, lo que es Ministerio de Economía, lo que es Poder Ejecutivo, lo que es los demás poderes del Estado, los organismos autónomos. Para eso sirve fundamentalmente la recaudación y fiscalización de la SUNAT. En cambio, la SAC viene a ser el servicio de administración tributaria. No tiene un ámbito más pequeño. ¿Por qué? Porque este servicio de administración tributaria le permite fiscalizar los ingresos del gobierno local. En este caso de las municipalidades, ¿está bien? Ahora, las municipalidades, ¿qué tipo de impuestos recaudan? Porque eso es lo más importante, ¿no? Los demás ingresos se llaman arbitrios, licencias, derechos administrativos, pero acá hablamos básicamente de impuestos. Los municipios tienen algunos impuestos especiales que solamente ellos pueden cobrar. Por ejemplo, está el impuesto predial. ¿No? El impuesto predial es un impuesto que se paga sobre la propiedad de un inmueble, ¿está bien? Sobre el valor de mercado. También hay un impuesto que se llama de alcabala. El impuesto de alcabala es un impuesto que se paga sobre la venta o la transferencia de un inmueble. O sea, por el inmueble que habito o que es mi propiedad pago un impuesto, se llama predial, pero si lo vendo debo pagar un impuesto especial que se llama alcabala, ¿no? La SAC también maneja, por ejemplo, lo que son impuestos a los espectáculos no deportivos, ¿no? Por ejemplo, conciertos, ¿no? Los conciertos masivos, ¿verdad? Esos son ingresos también para los municipios. El impuesto a las apuestas, ¿no es cierto? Deportivas y no deportivas. O sea, ahora el país se ha llenado de casas de apuestas, sobre todo para deportes. Por esas apuestas hay que pagar un impuesto que las municipalidades van a recaudar. Hay un impuesto, por ejemplo, a los casinos y tragamonedas. Eso también lo recaudan los municipios. O sea, son impuestos que al final no tienen pues la importancia del IGB, del impuesto selectivo al consumo, del impuesto a la renta, pero finalmente tienen el peso pues para la recaudación de un gobierno local, ¿ya? Así que estos dos sabuesos, ¿no? Si vienen a hacer la SUNAT y la SAC, que al final van a reforzar la llamada política tributaria. Para reforzar lo que es el manejo tributario hay 5 conceptos relacionados, ¿ya? Esto es muy importante, mira. Ojo, parecen muy aplicables, ¿no? Está la base tributaria, está la masa tributaria, está la evasión tributaria, está la elusión tributaria y la presión tributaria. ¿Está bien? ¿Cuáles son las diferencias? A ver, la base tributaria viene a ser el número potencial, que al final tiene que ser real, de los contribuyentes, ¿verdad? Es decir, todo el conjunto de personas naturales y jurídicas que deben, porque están obligados a pagar impuestos, vienen a representar la base tributaria. ¿Está bien? Por ejemplo, el profe
viene a ser base tributaria. Yo tengo que pagar el impuesto, ya sea de cuarta o de quinta categoría, ¿no es cierto? Cuando compro un bien o un servicio también estoy pagando un impuesto, o sea, todos somos base tributaria, ¿no? La cevichería a la cual acudes también es una base tributaria como persona jurídica, ¿está bien? Empresas gigantescas como el Grupo Gloria, ¿no? El banco de crédito, ¿no es cierto? Y el vigilante de una fábrica también son base tributaria. Por eso que los economistas dicen, ¿no? Para que el Estado sea eficiente a la hora de gastar, debe tener una buena base tributaria. Y la base tributaria, evidentemente, va a estar fiscalizada por estas dos entidades. Porque la mayoría de la base tributaria busca la evasión, ¿no? Evidentemente se da la evasión debido pues a que los impuestos se pagan no porque sean voluntad de las personas, sino porque estamos obligados. Por eso se llaman impuestos, porque te los imponen, ¿verdad? Esa es la idea. Bueno, la masa tributaria viene a ser el monto de la recaudación fiscal o tributaria. O sea, estas son las personas que pagan los impuestos. La masa son los impuestos que se han recaudado, ¿no? El conjunto de ingresos fiscales, ¿no? Durante un determinado momento viene a representar la masa tributaria. Si yo quiero aumentar la masa tributaria para gastar más y mejorar los servicios a la población, debo aumentar la base tributaria, ¿no? Para evitar evidentemente la evasión. Evasión tributaria viene a representar la forma punible. Ahora, ¿por qué se llama punible? Porque en el derecho tributario esto representa un delito, ¿no? Obviamente si es un delito implica una penalidad, implica una sanción, en que simplemente se deja de pagar el monto del impuesto. O sea, el contribuyente, el miembro de la base tributaria dice, no pago el impuesto. Eso se llama evadir, ¿no? Un restaurante al cual tú acudes y consumes 40 soles, por ejemplo, y no te da boleta, está evadiendo, ¿no? Está cobrándote el monto del impuesto, pero no lo está declarando, ¿verdad? En este caso, la evasión compromete a los dos. No solamente al restaurante que dejó de dar la boleta, sino también al consumidor que no la reclama, ¿no? Porque es obligación, evidentemente, es pedir un documento, pues, ¿no? Un papelito que demuestre que hay el pago del impuesto, ¿verdad? Puede ser un voucher, puede ser un ticket, ¿no? Tú vas, por ejemplo, a un tambo y por $1.50 te dan un ticket. Entonces, eso está representando también una forma de cumplir con el pago del impuesto, ¿verdad? Bueno, así como hay evasión tributaria, también existe la elusión tributaria. Esto puede ser más grave todavía, ¿no? Porque la elusión tributaria es la utilización de artimañas, ¿no? O sea, truquitos, leguleyadas en el lenguaje tributario para pagar menos impuestos del que corresponde, ¿no? Por ejemplo, yo soy gerente de una empresa pública y gano 60.000 soles, pero imagínate, por ese monto debo pagar un impuesto a la renta de 8%. Imagínate, 8% de 60.000 son casi 5.000 soles. Entonces, evidentemente, yo voy a decir 5.000 soles de mi sueldo que se está llevando el Estado, ¿no? Evidentemente, para esa persona es desalentador pagar ese monto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a buscar declarar menos, ¿no? Le va a decir, por ejemplo, dentro de los actos de corrupción que hay en nuestro país internamente, ¿no? Le va a decir, pues, al funcionario, ¿sabes qué? Declara que gano 10.000 nada más, ¿no? Se va a cobrar sus 60.000, pero declara en papel que solo gana 10.000. ¿Para qué? Para que el pago del impuesto sea mucho menor. Obviamente, el 8% de 10.000 es 800 soles. De 5.000 a 800, pues hay una diferencia muy grande, ¿verdad? Eso se llama elusión, ¿no? Empresas que vendieron por 1.000.000 de soles y declaran que solo vendieron por 20.000. Entonces, ahí hay una elusión muy grande. O sea, la elusión es parte de la evasión, pero acá, evidentemente, la intencionalidad no es no pagar el impuesto, sino pagar menos, ¿verdad? Esa es la diferencia. Bueno, pero, sin embargo, hay un economista norteamericano llamado Arthur Laffer, que es famoso autor de la curva de Laffer, que estableció un concepto llamado presión tributaria, ¿no? ¿Qué cosa es la presión tributaria? La presión tributaria viene a ser la relación entre la recaudación de impuestos y la riqueza que un país genera. Bueno, si lo vemos en una identidad sería así, ¿no? P significa la presión tributaria, va a ser igual, mira la relación que hay o la razón que hay. Los impuestos con respecto al PBI. Se supone que el PBI es la riqueza y los impuestos es la recaudación.
¿Qué parte del PBI el Estado recauda? Esa fracción de la riqueza que el Estado se lleva para su casa, se lleva para el presupuesto, se le llama presión tributaria. Y se multiplica por 100, evidentemente, para saber el tanto por ciento, pues, ¿no? Más o menos un ejemplito, a ver. Imagínate un país corrupto en donde los impuestos llegan a 12.000, ¿ya? Vamos a poner $12.000 y el PBI llega a 60.000. Bueno, este es un ejemplo referencial, ¿no? Imagínate, en el mundo real se habla de miles de millones de dólares de PBI. En el Perú el PBI llega al año 2019, llegó a casi 250.000 millones de dólares, ¿no? Vamos a ver entonces la presión tributaria. A ver, arriba colocaría 12.000, que es lo que recaudó el Estado, ¿no? Impuesto a la renta, impuesto al patrimonio, impuesto al consumo, con relación a los 60.000 de riqueza que se ha producido. Y se multiplica por 100. Ya lo demás es operativo. Esto me va a dar un quinto, que sería en porcentaje el 20%. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa decir 20%? Significa un quinto. O sea, de cada $5 de PBI, el Estado absorbe $1, ¿no? De 5 absorbe $1. Eso se llama presión tributaria. A ver, ¿qué tiene que hacer un país para aumentar la presión tributaria? Primero tiene que crecer, pues. Porque si no crece, ¿cómo recauda? Si un país aumenta el consumo, acuérdate que el PBI es consumo, el PBI también es inversión, el PBI también es gasto del Estado, el PBI también significa exportación. Entonces, en una economía exportamos más, el Estado gasta más, los empresarios invierten más y sobre todo la gente consume más, va a haber más recaudación. Yo quiero saber cómo la velocidad en que los impuestos aumentan en recaudación es con respecto, pues, a la velocidad de crecimiento del PBI. Imagínate, si nuestro PBI crece 5% al año y la recaudación crece 1%, la presión se viene abajo, pues, ¿sí o no? Y eso va a hacer que ahora la economía tenga más riqueza, pero el Estado sale perjudicado, porque el Estado recauda menos, ¿no? Eso sería el sentido de la presión tributaria. Laffer dice que la presión tributaria promedio debe ser siempre, él aconseja, un 25%. Es como decir, de un pollo a la brasa el Estado se come un cuarto, ¿no? Es más o menos la proporción. Un cuarto de la riqueza debe ser siempre la presión tributaria. Hay países que se pasan de presión, ya cobran demasiado a veces con respecto a la riqueza. Por ejemplo, Chile tiene una presión tributaria de casi 30%, ¿no? Países como Singapur, ¿no? Países como la China pequeñita, o sea, Taiwán, tienen una presión tributaria de 40%. En Estados Unidos está cerca de ese porcentaje también. Profesor, ¿y en el Perú cómo es la presión tributaria? No llegamos ni al 15%. Eso se debe a dos razones fundamentales. Hay una mala administración tributaria y dos, hay mucha evasión, pues, ¿no? El Perú es una economía donde hay alta informalidad. O sea, tú vas a una tienda y preguntas por una chompa 100 soles. La misma chompa afuera, el ambulante la vende a 80. Tú dices, ¿por qué 80? Porque no te da boleta, porque no paga el impuesto. Entonces, eso también puede afectar el índice de presión. Si hay poca presión, eso va a generar, evidentemente, menos gasto. Va a hacer que el Estado sea menos eficiente a la hora de gastar, ¿no es cierto? Presión tributaria. Vamos ahora a plantear cuáles son las clases de tributos, porque ya hemos dado toda la base teórica, ahora vamos ya a la parte procesal. Como su nombre lo indica, son tres formas, ¿no? Por algo se llaman tributos, ¿no? Tri significa, bueno, tributos significa recaudación, o sea, hay tres tipos de recaudación. Están por un lado las tasas, ¿ya? Las tasas, luego vienen las contribuciones y lo más importante, casi el 90% de la recaudación tributaria son impuestos, ¿ya? O sea que las tasas y las contribuciones son como un complemento de los impuestos, ¿no? Pero de todas maneras recaudan ingresos, ¿no? Bueno, las tasas son aportes que generan una contraprestación de tipo personal. O sea, traduciéndolo, tú pagas la tasa y el Estado te devuelve un servicio, pero que tiene que ser personalizado. ¿Está bien? Por ejemplo, estarían ahí los derechos. No hablemos de derechos como, digamos, libertades individuales, hablemos de derechos administrativos, ¿no? Los derechos vienen a ser pagos por servicios administrativos que te da una entidad estatal. Por ejemplo, si vamos al RENIEC a sacar el DNI, nos va a mandar al Banco de la Nación a pagar el duplicado, a pagar el trámite, ¿no? Esa cantidad que paguemos se llama un derecho, ¿no?
O quiero viajar a otro país, debo sacar mi pasaporte, ¿no? O saco una partida de nacimiento, un certificado policial, todo lo que uno paga por trámites administrativos. El examen de admisión, por ejemplo, a San Marcos es una forma también de derecho, ¿verdad? Se paga de acuerdo al colegio. Bueno, y así como hay tasas en forma de derechos, también hay tasas en forma de arbitrios, ¿ya? Estos son los más importantes porque son los pagos que hacemos por servicios que nos dan los gobiernos locales, ¿está bien? O sea, en este caso los municipios. Básicamente son 4 servicios. La seguridad ciudadana, el serenazgo cuesta, o sea, todos pagamos serenazgo. A la hora que viene el recibo de luz, ahí dice arbitrios, ¿no? Por ejemplo, te ponen 20 soles de arbitrio, estás pagando el serenazgo, ¿no? La seguridad ciudadana. Parques y jardines también están dentro de ese esquemita, ¿no? El cuidado de los parques, la vida verde, ¿no? El alumbrado público. Tú dirás, ¿y ese poste por qué ilumina mi cuadra? Pero tienes que pagar esa luz, ¿no es cierto? El alumbrado público. También va a estar la limpieza pública, el recojo de los desechos, ¿no es cierto? Y también una forma de tasas van a ser las licencias. Como su nombre lo indica, las licencias son pagos por realizar determinadas actividades. Son como una especie de autorizaciones, ¿no? Por ejemplo, hay licencias para funcionamiento de negocios, ¿no? Hay licencias para restaurantes, hay licencias para bodegas, hay licencias para grupo de estudio, hay licencias, por ejemplo, para construcción, ¿no? Evidentemente todo eso va a generar un pago al gobierno local. Bueno, y así como hay tasas, también están las contribuciones. Las contribuciones son aportes que generan una contraprestación de carácter colectivo. ¿Por qué se llama de carácter colectivo? Porque son fondos que van a asistir a personas en función a lo que están aportando. Por ejemplo, está la ONP. Esto es la Oficina de Normalización Previsional, es lo que se llama comúnmente el Fondo de Jubilación Estatal. Profesor, ¿y por qué la AFP no está acá? Porque la AFP es privada. Y recuerda que estamos estudiando los ingresos del Estado. No nos metemos para nada con los ingresos privados, ¿está bien? Cuando estés jubilado, te van a dar tu pensión, ¿no? Esa es la Oficina de Normalización Previsional. También está lo que se paga, por ejemplo, al Seguro Social, Exsalud. También hay uno que se llama Senati, ¿no? Que es para la capacitación laboral. También está el Censico, que es para la capacitación en la industria de la construcción, ¿verdad? Todo eso se llaman contribuciones. Y bueno, a ver, toque de tambores porque vamos a hablar de los impuestos. ¿Cómo se definen los famosos impuestos? A ver, son pagos obligatorios, ojo, obligatorios, por eso se llaman impuestos, ¿no? Que se realizan al Estado, pero acá está la clave, sin recibir una contraprestación. O sea, ¿qué significa que no tienes contraprestación? Que tú pagas el impuesto y el Estado no te da nada a cambio. O sea, tú cuando compras, no sé, ropa y te dan una boleta, sabes que ahí está el impuesto incluido. O si vas a un supermercado, te dan el voucher, ahí también dice cuánto has pagado de IGB, pero el Estado, ¿qué te da en ese momento? No te da nada. Simplemente los impuestos sirven como una masa tributaria que se recauda para financiar, pues, determinados gastos fiscales, ¿no? Esa es la idea principal. Por eso es mejor cobrar impuestos porque aquí el Estado no devuelve nada. En cambio, en las tasas y contribuciones tiene que devolver, individual o colectivamente, ¿ya? A ver, los impuestos van a ser de 2 clases. Están los directos y están los indirectos. ¿Dónde está la diferencia? Mira, los impuestos directos son aquellos que graban, así con V, graban, o sea, gravamen, graban la renta y patrimonio del contribuyente. O sea, en palabras simples, estos impuestos afectan los ingresos de la gente y también las propiedades que tiene la gente. Por eso justamente se llaman impuestos justos, ¿no? Entre comillas, ¿por qué se llaman justos? Porque el que tiene más, obviamente, cancela más. El que tiene más renta, aporta más al Estado. El que tiene más propiedades y más valor de sus propiedades, aporta más al Estado. ¿Te das cuenta? Justamente vamos a ver las categorías, ¿ya? El impuesto a la renta, que es el segundo impuesto más importante en el país, se aplica de acuerdo a los ingresos que tengan las personas naturales o jurídicas. Por eso que el derecho tributario los clasifica en 5 categorías, ¿no? La primera categoría son los alquileres, ¿ya?
Bueno, eso en el Perú pues solo se paga en un 15% aproximadamente. Hablo de toda la masa de alquileres que hay, porque sabemos que cuando nos rentan una casa, nos alquilan un local, generalmente no se utilizan mecanismos formales, ¿no? O sea, el dueño del inmueble no te hace un contrato, no te enseña pues el RUC, ¿no? El registro de contribuyentes, entonces como que ese impuesto queda evadido, ¿no? Alquilas un cuarto a 500 soles y te dan un recibito que dice, no, recibí de, ¿no? La cantidad de, y se acabó, pero no se está pagando el impuesto. Este es un impuesto de primera categoría, ¿ya? Va de acuerdo a la región, ¿no? Desde un 5 hasta un 17%, dependiendo de la región en la cual estemos, ¿ya? La segunda categoría son las cargas financieras. Esto sí es prácticamente ineludible, ¿no? Porque esto lo pagan los bancos, ¿ya? Lo pagan los bancos de acuerdo al SPRIC que han mantenido. Acuérdense que el SPRIC es la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva. Activa es la tasa que el banco le cobra a la empresa cuando le presta dinero. Y la pasiva es el interés que le paga al ahorrista que le dio ese dinero. O sea que es una forma de utilidad, pues, ¿no? Pero se llama carga financiera. La tercera categoría sí es fuerte, ¿eh? Son los impuestos a las utilidades, ¿ya? Esto estaba en un promedio de 35% hasta hace 6, 7 años atrás. Se tuvo que reducir en el gobierno de Ollantumala, lo bajaron de 35 a 28%, con dos finalidades. Uno, para evitar la evasión. O sea, 28 duele menos que 35. Entonces, obviamente, más empresas empezaron a formalizarse. Y en segundo lugar, para que el monto que se deja de pagar, que sería 7% de la diferencia, le permita a las empresas invertir. Si antes pagaba 35 y ahora pago 28, esos 7 diferencias sirven para acumular inversiones. ¿Está bien? Pero de todas maneras es un impuesto también que se elude bastante por la informalidad en la cual vivimos, ¿no? Y en la cuarta y quinta categoría están los trabajadores, los chambeadores, ¿no? En la cuarta categoría están los trabajadores independientes, o sea, aquellos que laboran por su cuenta, ¿no? Aquellos que entregan recibo de honorarios, que no están en planilla, sino lo hacen de manera personal. Digamos, el profe, ¿no? El gasfitero, el médico, el abogado que asesora a un litigio, ¿verdad? Eso se llama impuesto de cuarta categoría. Y los que están en planilla, o sea, trabajadores que tienen un patrón, que tienen un empleador, ¿no? Van a pagar también el 8%, que son los trabajadores dependientes, ¿ya? También está el impuesto al patrimonio. El patrimonio representa la propiedad, ¿no? La propiedad material que tiene en este caso el contribuyente. Puede ser un vehículo, puede ser, por ejemplo, cuadros de pintura, pueden ser joyas, ¿verdad? Bienes que son grabados de manera personal. O también se puede grabar los equipos, las maquinarias que las empresas tienen en un momento dado, ¿no es cierto? Y luego están los impuestos indirectos. ¿Por qué se llaman indirectos? Son los que más se recaudan, ¿ah? Porque graban la producción y el consumo de bienes y servicios. O sea, este impuesto lo pagan todas las personas y ni cuenta se dan. Por eso se llaman impuestos ciegos. ¿Por qué se llaman impuestos ciegos? Porque la gente los paga, me dejó entender, sin darse cuenta que los está pagando. Y es más, son impuestos que no discriminan el tipo de ingreso. Es decir, si yo compro, una revista que paga IGB, que paga el impuesto general a las ventas, el que me vende la revista no va a diferenciar si yo gano más o menos que otra persona, ¿no? La leche Gloria tiene el precio igual en todo el país, ¿no? Así lo compre un gerente o un obrero, igual paga el impuesto. Por eso se llama impuesto ciego, ¿verdad? Y además, esto es lo más importante, tienden a ser regresivos. O sea, cuando el gobierno mete la pata, es decir, eleva demasiado las tasas impositivas y ve que la gente ya no consume, tiende a reducirlo. Por lo tanto, tienden a ser regresivos. ¿Está bien? Ahí, por ejemplo, va a estar el impuesto general a las ventas, ¿ya? Este es 18% en la actualidad como tasa impositiva, pero a nivel de recaudación es el 60% de la recaudación. Es el impuesto más significativo en la economía peruana. Luego viene el impuesto selectivo al consumo. Este es un impuesto diferenciado, ¿no? Se grava de acuerdo a la elasticidad que tenga la demanda.
Por ejemplo, ustedes saben que hay bienes que son elásticos y hay bienes que son inelásticos. Un bien elástico es aquel que si sube el precio se deja de consumir, ¿no? Pero el inelástico es aquel de primera necesidad que así el precio suba se va a seguir comprando. Entonces, obviamente a los bienes inelásticos se les va a poner un impuesto más alto que al bien elástico, ¿no? Por ejemplo, la cerveza paga un impuesto más bajo, ¿no es cierto?, que la leche, ¿no? Porque evidentemente la cerveza es un bien elástico, mientras que la leche es un bien inelástico. Entonces ahí tenemos una selectividad. Y también se va a considerar los aranceles, ¿no?, que son los impuestos que afectan en las aduanas a las importaciones.